Hola a todos. Hoy vamos a estar acercándonos a una maravillosa obra del compositor argentino Alberto Ginastera. Se trata de las 3 piezas Opus 6 compuestas en el año 1940. Vamos a estar entonces hoy conociendo la primera de esas obras, La Cuyana, que tiene un nombre relacionado con una de las regiones de la República Argentina, región que está en la zona centro-oeste del país. Alberto Ginastera, nacido en 1916 en Buenos Aires, va a tener varios periodos en cuanto a estilos compositivos. Sobre todo en el inicio, su tendencia en cuanto a la composición va a estar orientada a destacar los ritmos nacionales, el tipo de melodías, características de las diversas zonas de la Argentina, y esta es una obra justamente que se orienta en ese sentido. La Cuyana está dedicada a Lía Chimaglia, la gran pianista y compositora, a la que le hemos dedicado nuestro video anterior. Lo tenés aquí en este enlace para poder disfrutarlo y recordarlo. En la región de Cuyo, de la República Argentina, hay varios ritmos de danzas que son propios de esa región, muy asociado también a las características del folclore chileno, pero en particular Ginastera se va a dedicar a destacar 2 de ellos, la samba y el gato. En el caso de la samba, que tiene como toda la música americana un origen mixto, un origen en donde se van confluyendo diversas influencias, vamos a tener una danza cuyo origen es la zamacueca, originaria del Perú, que fue bajando hacia la zona central de Chile y de Argentina, más cercana por supuesto a los Andes, donde está la región de Cuyo. La samba y la cueca tienen puntos en común en cuanto a sus ritmos. Y también está el gato, que es un ritmo muy ágil, muy divertido y hasta picaresco de la Argentina y que tiene varias características de acuerdo a la región de Argentina de que se trate. Existe el gato cuyano puntualmente y que va a tener un ritmo especial, ta 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 ta, que Ginastera va a aplicar aquí y allá en esta pieza estilizada. Recordemos que en realidad este tipo de obras basadas en el folclore no son claramente para bailar, sino son estilizaciones del folclore. Elementos a destacar entonces, elementos como dijimos del ritmo relacionados con el gato y con la samba, por ejemplo, relacionados con el gato o relacionados con la samba. Son como retazos de samba. Y al mismo tiempo vamos a tener elementos claramente académicos, como por ejemplo la politonalidad, es decir, trabajar, por ejemplo, en una mano en una tonalidad y con la otra en otro, generando un efecto muy peculiar. Por ejemplo, en estos grupos de acordes tan característicos de esta pieza, que además son acordes formados por cuartas, ¿no? Bien propios ya de la música del siglo XX. Otro ejemplo, por ejemplo, de politonalidad es este pasaje, va mezclando una escala en la melodía con otro tipo de escala y de tonalidad en el acompañamiento de la mano izquierda, de manera que vamos a tener a un Ginastera que logra asociar en un maridaje perfecto la esencia del folclore cuyano con los lenguajes que se estaban dando a conocer y que él estaba incorporando del siglo XX. Te invito, por supuesto, a seguir mis otros videos, mis publicaciones, a suscribirte al canal y desde ya ahora te invito a compartir la versión completa de La Cuyana de Alberto Ginastera.